Hola hermanos, buenos días. Les saludamos desde la ciudad de Bahía de Caracas en este tiempo Unidos en Oración que organiza la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera a nivel del Ecuador. Estamos en el día 514, hoy sábado 14 de agosto del año 2021. Voy a invitarles a tener un tiempo de oración. Padre de la gloria, soberano Dios, te alabamos y te bendecimos. Y te agradecemos por tu amor, tu bondad, tu misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, porque en medio de esta pandemia, tú nos has mantenido, Señor, sanos y salvos. Gracias, Dios. Entendemos que en el propósito tuyo, tú permitiste que eso ocurriera. Ahora, Dios, al escudriñar tu palabra en el Evangelio de San Lucas, queremos que tú nos lleves con tu bendición, cuidado y protección a través de este tiempo y también a través de este estudio, a través de tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo nos redarguya, nos instruya, nos capacite, nos exhorte y ponga ánimo pronto en cada uno de nuestros corazones para seguir adelante en el camino que tú has trazado a nuestras vidas. En esta senda, Señor, que es senda de amor, senda de paz, senda de salvación, senda de vida eterna, que es estrecha, pero que a ti te agrada para que nosotros nos esforcemos, no nos desmayemos, Señor, no nos cansemos, ni tengamos miedo, sino que confiemos que tú serás siempre nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. En tus manos descansamos, Padre amado, y sé tú, Señor, propicio a nuestras vidas, escuchando el clamor que levantamos, Señor, a favor de hombres y mujeres que sufren en nuestro país a través del mundo y también en las complicaciones que esta pandemia ha originado dentro de los países en su economía, problemas familiares, en todo lo que se refiere al desarrollo normal de cada uno de los ciudadanos del mundo. Bendícenos entonces y sé tú propicio, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer entonces Lucas capítulo 8. Y podemos nosotros ver esta introducción que hace el doctor Lucas. Dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Es una introducción que nos indica lo que Jesús iba a hacer y lo que estaba haciendo. Él iba por todas las ciudades, por todas las aldeas, predicaba y anunciaba el evangelio del reino de Dios. Y los 12 hombres que le acompañaban iban junto a él. Y algunas mujeres que hace notorio el Señor. Luego comienza a narrar la parábola del sembrador. Nosotros tenemos que entender que Dios nos insta y también nos anima a que también nosotros debemos sembrar su palabra. Él permitió que su palabra fuera sembrada en nuestros corazones y ahora Él nos anima a que sembremos también su palabra en los corazones de los hombres y mujeres de esta tierra. Dice la palabra del Señor en el versículo 4, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a Él, les dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Esta es la parábola que dijo el Señor Jesús y también puso alerta a los discípulos para que estuvieran atentos a lo que él había dicho. Por esta razón, ellos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas. ¿Para qué? Para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios,
y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Nosotros entonces observamos algo muy interesante de esta parábola. El Señor nos muestra que nosotros como sembradores debemos llevar la palabra de Él, esa buena noticia, a todo lugar, en todo tiempo, en cualquier circunstancia. Uno es el que siembra, otro es el que cuida, pero el crecimiento lo da Dios. El Señor le ha dado la libertad al hombre, esa libertad para que Él actúe en el alma o en la personalidad que Dios le ha dado cuando sopló hálito de vida en el hombre. Y el hombre escucha el mensaje, lo analiza, lo reflexiona, pero él tiene la libertad de aceptarlo para su vida o rechazarlo. Entonces, los discípulos pudieron entender luego de la explicación que le dio el Señor Jesucristo. Y esto los animó a seguir adelante. Por esa razón, hoy hay un motivo de oración que nos pide la Alianza Cristiana Misionera. Y vamos a orar por las nuevas fuentes de trabajo para los diversos ecuatorianos que permanecen desempleados en la actualidad. Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, tú que vives, tú que reinas por los siglos de los siglos para siempre. Señor, clamamos delante de tu presencia en esta hora para que tú derrames la misericordia sobre cada uno de nuestros ciudadanos ecuatorianos, Señor, que están sin empleos. Hace un poco, Señor, leíamos acerca del desempleo que existe en nuestro país. Cerca del 42% están desempleados. Y eso es una causa de extrema preocupación porque hay una extrema pobreza, Señor. Tú conoces exactamente qué es lo que sucede. Tú dijiste que a los pobres siempre los tendréis. Y, Señor, pensamos que lo que tú hablas es por causa del corazón de los hombres que tienen la oportunidad de poder dar plazas de trabajo a otros hombres. Pero la avaricia, la ambición y simplemente la falta de amor hace que muchos de estos hombres simplemente no se interesen en dar plazas de trabajo. Anima a estos hombres, Señor. Permite que ellos sean sensibles al clamor, Señor, de que está pasando, Señor, este porcentaje de nuestra población que no tiene trabajo fijo, que no tiene trabajo y que la economía está apretada de tal manera que están pasando por momentos difíciles, Señor. Para ti no hay nada imposible, Padre. Tú eres el Dios de los imposibles. Por esa razón clamamos a ti en esta hora y te suplicamos, Padre amado, que seas tú tocando los corazones de aquellos que pueden dar empleos, de aquellos que pueden crear empresas, de aquellos que tienen el poder para hacerlo, Señor, para que se sensibilicen, Señor, ante esta tamaña necesidad del resto de los ecuatorianos. Ayuda, Señor. Crea, Señor, nuevas plazas, Señor. Y ayuda al presidente de la República del Ecuador, Señor. Dale la sabiduría, la inteligencia, el entendimiento y el conocimiento tuyo, Señor, para que él actúe conforme, Señor, a la necesidad que él está observando, Señor, porque no es desconocido para el presidente, Señor. Él tiene sus asesores y ellos conocen la realidad de nuestro país. Trae, Señor, nuevos tiempos, Señor. Trae, Señor, nuevos vientos a nuestro país. Trae frescura al corazón de los hombres y crea las fuentes de trabajo que se necesitan, Señor, para que la economía, Señor, salga a flote y muchos hombres y mujeres puedan tener un trabajo con el cual puedan llevar el pan diario a su casa, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Dios mío. Gracias, Señor. Amén. Dice la palabra del Señor luego, en el versículo 16,
Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará, dice la palabra del Señor. Entonces, nosotros vemos aquí cómo el Señor desafía a los discípulos. Y ese desafío también es un desafío para cada uno de nosotros en este tiempo, cada uno de nosotros de los que hemos creído en su palabra. Es un desafío de lo que somos ahora, somos luz, dice el Señor. Y como iluminados, nosotros tenemos que iluminar a otros, ¿verdad? Fuimos iluminados por un hombre o una mujer que nos llevó el mensaje de la palabra. Su constancia, su perseverancia para tratar con nosotros, para enseñarnos, hicieron posible a través de nuestro Señor Jesucristo, a través del poder de Dios que pone en el corazón del hombre el querer como el hacer, recibir esa buena noticia. Y al recibirla, esa buena noticia, nosotros recibimos también la bendición de Dios. Él está regenerando nuestras vidas y Él no desea que ningún hombre se pierda. Como dice su palabra, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija y la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Usted y yo somos luz, ¿verdad? Y como tal, tenemos que alumbrar a los demás. ¿Para qué? Para que ellos también puedan reaccionar y puedan entender que hay una esperanza que es viva y que es el Señor Jesús, el Hijo del Hombre, que Él vino a morir por nosotros, a pagar la deuda que teníamos de pecado. ¿Para qué? Para poder tener salvación, vida eterna, perdón de pecados. Entonces, no nos podemos esconder. No podemos esconder el regalo que ha hecho Dios. Usted debe ir a las naciones, debe ir a cada lugar que Dios ponga en su corazón, más aún conociendo la necesidad que tienen el resto de las personas, la necesidad de conocer a Dios. Si somos luz, entonces el desafío es que alumbremos con el poder del Señor, que nuestro testimonio sea suficiente para que cuando los hombres y mujeres que nos conocen vean los cambios que Dios está haciendo, ellos se interesen. Y entonces, como cuando los barcos están acercándose a una costa, ven a lo lejos la luz de un faro y ellos saben y entienden que hay un peligro delante. Entonces nosotros somos como esa luz, somos como un faro que alumbra, somos como un faro que advierte, somos como un faro que está diciendo, detente, no sigas en ese camino porque puedes encallar y puede perderse el barco. En este caso, puede perderse la vida de un hombre o una mujer que no tienen una vida con sentido. Y nosotros debemos entonces ser esa luz para que ellos no naufraguen en la maldad y la perversión de esta tierra. Vamos a orar en esta segunda oración que nos pide la Iglesia Alianza a nivel nacional. Y vamos a orar por el sustento económico diario de pastores, de ministros encargados, de misioneros y demás siervos del Señor. Que Dios supla todas sus necesidades. Padre de la gloria, soberano Dios, tú eres Dios todopoderoso y tú eres el dueño del oro y de la plata. Tú eres dueño de todo lo que tiene el ser humano, Señor, porque tú se lo has dado, Señor, comenzando desde su vida. Padre, y a ti te ha placido apartar a hombres y mujeres para que te sirvan en el ministerio de la predicación de las buenas noticias, de tu palabra, de tu consejo, Señor, para que los hombres no se pierdan en el infierno, sino para que los hombres, Señor, puedan entender que el Señor Jesucristo es el único y suficiente Salvador. Estos ministros, Señor, estos pastores, estas pastoras y todos los obreros que sirven en la iglesia son dignos de su salario porque llevan el mensaje de tu palabra
porque trabajan a favor de la salvación de los hombres y mujeres de esta tierra. La salvación que consiste en que ellos lleguen a un verdadero arrepentimiento, que tengan un cambio de vida, de actitud en lo que ellos hacen diariamente en este mundo que está corrompido. Ellos conocen que tienen una necesidad en sus vidas y por esa razón tú enviaste a los pastores, a los ministros, a todos aquellos líderes que trabajan llevando esa palabra tuya. Ayuda, Señor, a que ellos lleven el sustento a sus hogares, que cada iglesia, Señor, que cada congregación, que cada hombre y mujer que ha creído en tu nombre sea responsable, Señor, con lo que tú pides en tu palabra. Que lleven, Señor, los diezmos y las ofrendas al alfolí, a la tesorería de la iglesia. Señor, sabemos que a muchas personas no les agrada esto, pero sabemos, Señor, que es aquella persona que no te ha recibido porque no lo entiende. Y también hay algunos que están dentro de la iglesia y que no lo quieren hacer, porque tal vez no han gustado, Señor, de ti y son reacios a diezmar, Señor, y a ofrendar. Pero toca sus corazones, sensibilízalos, Dios, y hazles entender que a ti te agrada que demos con alegría de corazón. Es una manera, Señor, que tú deseas que el hombre te reverencie y que alabe tu nombre. Ayuda entonces a la iglesia a ser obediente y que la iglesia sea responsable para que mantenga, Señor, a los pastores y ministros y líderes, Señor, en el trabajo que ellos realizan, llevando el mensaje de tu palabra, mensaje de paz, mensaje de salvación, mensaje de vida eterna. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Luego observamos que dice el Señor a través del versículo 19, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Qué observamos nosotros aquí? Nosotros observamos que el Señor Jesucristo nos está diciendo que nosotros podemos ampliar nuestra familia. No nos está diciendo que rechacemos a nuestra familia de sangre y de carne, sino más bien que animemos nuestro corazón, porque Él nos dice que tenemos más madres y más padres y más hermanos dentro de la iglesia. Y realmente es así. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno está enseñando a una persona adulta, en este caso una mujer o un varón, uno se hace la idea de que está enseñando a papá o a mamá. Papá ya está en el descanso del Señor y mamá está viva. Y cuando yo le enseño a una hermana dentro de la iglesia que tiene casi la edad de mamá, me recuerdo y vuelco todo mi corazón en amor en la enseñanza para aquella persona. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos, que podemos ampliar la familia. La diferencia es que es una familia que le pertenece al Señor, ¿verdad? Es la familia de Dios, es la familia que ha creído en el nombre del Señor Jesucristo y que hace la voluntad de Dios y que vive en la voluntad de Dios. El Señor no nos manda a despreciar a nuestros familiares. Muchos familiares piensan que nosotros le estamos despreciando porque ya casi no tenemos contacto con ellos o no pasamos mucho tiempo con ellos. Pero el trabajo que realizamos para el Señor es un trabajo de urgencia, porque cada día mueren hombres y mujeres en esta tierra sin la presencia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, no podemos desmayar entreteniéndonos. El Señor nos va a dar el tiempo justo, el tiempo necesario para que compartamos con la familia de carne y de sangre. Y en su misericordia, nuestra oración es que ellos también gusten del perdón de pecados, de la vida eterna, de ese regalo que Dios da a todos los que creen en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Y eso será de alegría en el corazón del hombre. Eso es lo que está diciendo el Señor. Una familia más grande, pero una familia que predique su nombre
y que haga la voluntad de Dios. Vamos a orar por los inmigrantes venezolanos que se encuentran en nuestro país sin ningún ingreso económico. Señor de los cielos, gracias te damos en esta hora porque tú eres Dios, eres Rey y porque para siempre es tu misericordia. Señor, oramos por aquellos inmigrantes que han venido del país de Venezuela y están pasando necesidad no tan solo en nuestro país, sino en algunos países de nuestro continente, Señor. Padre, derrama tu misericordia. Señor, sensibiliza a cada ciudadano de nuestra ciudad y también a cada hermano. Tu palabra dice que somos extranjeros en esta tierra. Oh Dios, ayudemos a estos hombres y mujeres que están pasando por necesidad. Que la iglesia, Señor, pueda organizarse para prestarle ayuda a estas familias que están en nuestro país, que son inmigrantes, Señor, por causas que tan solo tú conoces, Señor. Ellos han salido de su país. Y Padre, te pedimos que en tu amor, en tu bondad, en tu misericordia, tú puedas sostenerlos mientras ellos están aquí. Hay muchos que tienen trabajo, Señor. Anima también el corazón de aquellos que han podido conseguir trabajo y que extiendan sus manos a sus compatriotas. Pero también sensibiliza nuestros corazones para prestar la ayuda, Señor, a aquellos que están pasando por necesidad. Vemos en las paradas de los semáforos a niños, ancianos, a jóvenes, pidiendo limosna, Señor, algunos, otros haciendo acrobacias, Dios. Ellos desean, Señor, llevar un bocado a su boca. Ayuda a la iglesia, Señor. Anímala, Señor, para que la iglesia se organice y pueda, Señor, ser parte de esa ayuda para estos hombres y mujeres del país vecino de Venezuela. Derrama tu misericordia, Señor, para que ellos no pasen necesidad apremiantes, especialmente los niños, Señor, los bebés. Hay muchos bebés que están padeciendo, Padre. En el nombre de Jesús te suplicamos. Amén. En el versículo 22, nosotros podemos ver una crisis que le acontece a los discípulos del Señor. El versículo 22 dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Nosotros observamos aquí una crisis. Se asustaron, tuvieron miedo los hombres que acompañaban al Señor Jesucristo. Tuvieron miedo estando el Señor en medio de ellos. Él estaba descansando, él estaba durmiendo. Posiblemente usted ha pasado por crisis. Posiblemente usted tuvo temor, tuvo miedo, ¿verdad? Hay muchos tipos de crisis, pero lo que usted y yo debemos saber que en medio de esas crisis, si nosotros creemos en el Señor Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, Él va a ser la paz en nosotros. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que viene a nuestro corazón y que en medio de la crisis nos mantiene en calma, nos mantiene en bonanza. Y la gente a veces no entiende. Y la gente dice: pero ¿cómo es posible que usted pueda estar tranquilo en medio de este problema que tiene? Y entonces es la oportunidad que nosotros tenemos para llevar el mensaje de la palabra de Dios. Es el momento de alumbrar a otros, como veíamos hace un momento, ¿verdad? Qué oportunidad. Las crisis que nos suceden es la oportunidad de poder presentar testimonio y de poder presentar el mensaje de la palabra de Dios a otros.
No tenemos que temer si en verdad hemos gustado de la presencia del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y si nosotros hemos gustado de Él, entonces nuestra confianza debe estar depositada en el Señor. Nosotros tenemos que hacer la acción que nos corresponde, pero nuestra fe, nuestra confianza debe permanecer en Él, en medio de toda crisis. ¿Por qué? Porque Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio. No debemos dudar. Él dará la salida a esa crisis que de pronto estamos pasando. En la siguiente oración debemos orar por los niños, niñas y adolescentes que sufren de violencia en sus hogares por parte de sus padres y familiares cercanos. Padre de la gloria, soberano Dios, en este tiempo nos acordamos de los niños, Señor, que están sufriendo violaciones, que están sufriendo maltratos y que están sufriendo también por la separación de sus padres, Señor. Dios mío, nosotros los adultos a veces nos comportamos, Señor, de una manera irracional y no pensamos en las consecuencias que podemos acarrear cuando iniciamos un problema que termina en separación del matrimonio, o cuando maltratamos a nuestras esposas, o cuando simplemente somos irresponsables con nuestros hijos. Y nuestros hijos están a la deriva y son propensos a todo peligro. Y hay familiares corruptos que se aprovechan y violan, Señor, a los niños y niñas. Y no tienen reparo, Señor, no tienen temor ni miedo. Y simplemente sacian, Señor, toda su perversión en ellos y los dejan marcados para siempre si es que ellos no se mueren. Ten misericordia, Dios, ten misericordia. Cubre a los niños, Señor, cúbrelos, Dios. Padre de la gloria, y toca los corazones, Dios, de los padres y de las madres para que sean responsables, para que tengan cuidado de sus niños. Pero también, Señor, sé tú, Dios mío, dándoles el entendimiento, abriendo el entendimiento a través de tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia y de juicio a aquellos padres. Oh Dios de la gloria, que tu misericordia los alcance, que tu salvación los alcance, Señor. Oramos por la salvación de estos hombres y mujeres que de pronto se comportan de una manera irresponsable y maltratan a los niños, Señor. Cada día las noticias están llenas de este tipo de acciones, Señor. Oh Padre de la gloria, y no tan solo que hay violaciones, sino que también los raptan, Señor, y con sus órganos trafican, y con sus órganos también trafican sus cuerpos en la pornografía, Señor, en delitos sexuales. Tan corrupto está nuestro mundo, Señor. Derrama tu misericordia, Dios. Derrama tu misericordia, Señor. Cubre la vida de los niños, Señor. Cúbrela, Padre. Tú pones como ejemplo a ellos, Señor, y tú dices a los hombres y mujeres adultas que si realmente nosotros queremos entrar al reino de los cielos, nuestro comportamiento debe ser como el comportamiento de los niños, sin malicia. Ten misericordia, Padre, de los niños. En tus manos ponemos a los niños para que tú los cubras, Dios, de la depravación de esta tierra, Señor, que cada día está más y más corrupta, Padre. Cubre la vida de los niños. Cúbrela, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te lo suplicamos. Gracias, Señor. En el versículo 26 dice la palabra del Señor: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea, y al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo:
¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago, y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenía gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. En este pasaje nosotros vemos cómo Jesús libera de la esclavitud a este hombre. De la esclavitud porque estaba posesionado por demonios. Estaba preso en sí mismo, ¿verdad? Y este hombre levantaba miedo a los demás hombres. Estaba sin sus cabales. Reaccionaba como una bestia, como un animal. Y el Señor Jesús tuvo misericordia. Y es a eso que nos llama el Señor, a derramar nuestra misericordia con aquel que tiene necesidad. Y este es un tiempo especial de Dios que ha dado a la tierra, o que le ha dado a cada hombre y mujer de esta tierra que ha creído en su nombre. ¿Para qué? Para que desarrolle la misericordia, que es una de las cosas que le agradan a Dios, que desarrollemos esa misericordia, porque la necesidad es apremiante. Hay hombres y mujeres que están esclavos del pecado. Hay hombres y mujeres que están poseídos por demonios a causa del pecado, a causa de enfermedades esquizofrénicas causadas por el pecado. Entonces, hay una esperanza, y eso es lo que Dios dice, que debemos ser voceros de esa esperanza, porque la esperanza que mora en nosotros es viva y es eficaz para todo hombre que cree en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El único nombre que le ha sido dado al hombre para que alcance salvación. ¿Se da cuenta? Este hombre fue liberado de toda esta posesión demoníaca que había en él a causa del pecado. Vamos a seguir orando y vamos a orar ahora por todo el cuerpo policial que está encargado de la seguridad en las ciudades y las cárceles del Ecuador. Padre de la gloria, soberano Dios, ponemos delante de ti a cada uno de los miembros del cuerpo de policía, Señor, desde el más alto rango hasta el último de los policías rasos, Señor. Tú conoces la problemática de ellos, tú conoces el comportamiento de ellos y tú conoces cómo ellos deben comportarse, Señor, en medio de esta perversa generación. Ellos son llamados a cuidar el orden, ellos son llamados a cuidar los bienes ajenos, ellos son llamados para cumplir un papel especial, Señor, en cada ciudad, en cada país. Pero como en toda institución, hay hombres buenos, pero también hay hombres malos y perversos. Señor, libra al cuerpo de policía de todo hombre que actúa con perversidad, a todo hombre que actúa con engaño. Y libra, Señor, a aquellos que hacen lo correcto para que ellos, Señor, puedan seguir firmes en el trabajo que realizan a favor de los ciudadanos del país que le han dado su confianza, Señor. Ayuda al cuerpo de policía a hacer la labor con eficacia, Señor, con honestidad, con transparencia, Señor,
que ellos sean íntegros, Dios, dentro del cuerpo policial y cuando actúan, Señor, en las calles. Oh Dios de la gloria, pero también oramos por los ciudadanos de nuestro país para que ellos puedan entender y comprender, Señor, el trabajo que la policía realiza. A veces somos injustos como ciudadanos porque cuando son tocados, Señor, nuestros familiares por algún suceso que ellos son culpables, tratamos de defender y tratamos, Dios mío, con violencia a veces de irnos contra el policía. Ayuda a comprender a la ciudadanía el trabajo que ellos realizan, Señor. Y ellos realizan un trabajo donde su vida depende de un hilo. Ellos tienen peligro siempre, Señor. Oramos por sus familiares, Señor, por los esposos, las esposas de los policías, Señor, por sus hijos, Dios, por sus padres. Oh Dios de la gloria, dentro de la iglesia tú conoces que tenemos madres que son madres de policía, Señor, y que cuando ellos son llevados a otras ciudades, ellos están en constante oración, en constante rogativa para que tú cubras sus vidas, Señor. Y nos imaginamos a esas madres rogando por sus hijos para que no les suceda nada. Oh Dios de la gloria, ten misericordia y cuida, Señor, del cuerpo policial, Señor. Cuídalo, Señor, y que ellos hagan su labor con eficacia y líbralos del peligro. Cuida sus salidas, sus entradas, Dios. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Dice luego la palabra del Señor que cada uno de nosotros debemos ser sembradores, debemos ser la luz, debemos agrandar la familia del Señor, debemos nosotros confiar en Él en medio de las circunstancias adversas y debemos ir y liberar a los que están esclavos, ¿verdad? A los que están esclavos. Por esa razón, en esta hora, cuando hemos leído en el versículo 40, vamos a leer el versículo 40, perdón, al 56, vamos a ver que debemos tener postración delante del Señor, debemos tener el conocimiento de que hay salvación si nosotros oramos con confianza y debemos entender que Dios demanda que nuestra fe sea permanente, que tengamos una confianza plena en Él, ¿verdad? Una confianza plena en Él. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, pero yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Qué nos muestra aquí este pasaje? Es la postración de esta mujer. Se postró delante del Señor, reconoció delante del Señor que ella le había tocado, pero ella puso toda su confianza y sabía que no estaba haciendo lo correcto. Se estaba metiendo en medio de una multitud de hombres, cosa que no le permitían a las mujeres en ese tiempo. Y ella, levantando su mano, alcanzó a tocar el borde del manto del Señor Jesús. Y a Jesús lo apretaba todos los que estaban a su alrededor y él dijo, alguien me tocó. Y Pedro como que quiso disgustarse. A veces nos disgustamos cuando alguien interrumpe una reunión o cuando alguien de pronto llega
en un momento inapropiado, ¿verdad? Porque estamos en otras cosas, pero tiene una necesidad urgente en su vida. Y cuando nosotros le atendemos a esa persona, hay muchos que de pronto se disgustan. Pero pastor, mire que acá, que espere, que tenemos que... Dice la palabra de Dios que debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo. Porque la gente tiene necesidad de urgencia del Señor. Esta mujer tenía necesidad urgente y se postró delante del Señor y lo reconoció como el único y suficiente Salvador de su vida. Y por esa razón el Señor Jesús le dijo: tu fe te ha salvado, ve en paz. Y estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Entonces, ¿qué observamos aquí nosotros? Observamos cómo el Señor actúa delante de un hombre que derrama toda su confianza en Él, que cree en Él. Dice el Señor que al que cree todas las cosas le son posibles. Y es que creer en el Señor, creer, llegar a ese nivel de confianza, es haber gustado de Él en medio de las crisis, en medio de las dificultades, en medio del amor de Él para con nosotros. Este hombre simplemente le creyó al Señor. ¿Usted le cree al Señor? Él es Dios real, Él es Dios vivo. Él ha venido a darle salvación. Él le dio salvación a esta mujer de flujo de sangre. Él le dio salvación a esta niña. Y no tan solo eso, sino que hizo un milagro maravilloso. El milagro de Dios es maravilloso. Y es lo que usted y yo debemos entender. A veces limitamos a Dios. Para Él no hay nada imposible. ¿Qué necesita de nosotros? Que confiemos. ¿Usted confía? Si usted confía, actúe, porque Él le respalda. Él dijo: no temas, no desmayes, esfuérzate y sé valiente, porque Él está contigo. Él está con nosotros. Anímese. Que el Señor le bendiga y entendemos que Él ha escuchado nuestras oraciones. Amén.